Mientras los valientes soldados combatían en el frente de batalla en el Chaco, la vida asuncena estaba muy pendiente de lo que pasaba allá lejos. Quienes eran niños y jóvenes recuerdan sus vivencias de esa época. ¿Quién era primero Roger Ayala, que era muy amigo tuyo, vos le conocías? Sí, sí, tengo su álbum de sus fotos y todo. Él me dejó todas sus fotos, no sé qué es lo que voy a hacer. De su infancia tenía muchos amigos, él hizo prácticamente la infancia en los Estados Unidos. Así que después, antes de la guerra, fue que él volvió acá, se especializó en Europa, él volvió y él se presentó voluntario para la movilización de la guerra, ya tenía edad y tenía creo que 19 o 20 años. Estigarribia lo llevó al comando en jefe, en la sección cartografía, él estuvo en el Chaco. No es cartografía, es criptografía, es de traducción. Ah, ya. Traducción recibían telegramas franceses, ingleses, alemanes, y él traducía y él mandaba. Él era políglota. Sí, es políglota, hablaba 5 idiomas, hablaba corrido. Estigarribia lo llevó a su lado enseguida para utilizarlo. Y durante la guerra ya, después de un año y pico de la guerra, él volvió 8 días por razones de salud, le volvió y quedó en la Asunción. Y en una de esas mañanas vuelve el presidente Eusebio Ayala del Palacio a mediodía y le abren la puerta y baja y después se sienta a comer. Eusebio Ayala era un tipo medio ido, así, era muy inteligente, bueno, pero de repente él se iba. Y le dice a la señora, ¿y quién me abrió la puerta? Porque no era O'Durning, le dijo, el que me atendió a la llegada. No es O'Durning, le dijo, Dios está engripado. Avisó que no iba a venir, entonces vinieron, le utilizamos a los 2 jardineros, que fueron los que te atendieron. Ah, qué bien. Y después de repente él siguió comiendo y le dice, pues ¿cómo 2 jardineros y cómo no dan en la guerra de Chaco si tienen edad para estar en la guerra? ¿Cómo van a estar haciendo de jardines acá? No, pero ellos no, le dice la señora, no pueden irse al Chaco. Y nos va a cortar plata, amigo, si ya alquilamos la casa, encima tengo que pagar jardinero, no vamos a tener. No, pues no nos cuesta nada el jardinero. Ah, bueno, siguió comiendo y de repente después le dice, pues ¿cómo no nos va a costar nada? Tenemos que pagarle algo. Y no, dice, porque ellos tienen una plantación la propiedad esa llegaba hasta vicepresidente Sánchez, hasta el fondo. Tenía 100 y pico de metros de profundidad. Y ahí tenían plantaciones de verduras, lechuga. En su casa, ahí tenía. Sobre Mariscal López con el fondo que da sobre vicepresidente Sánchez. Y ahí los prisioneros tenían un ranchito, los jardineros tenían un ranchito y hacían su verdura y vendían. Y ahí recién él se enteró de eso. Y le digo, pues, ¿y cómo no se le va a pagar el sueldo? Y no se le paga el sueldo porque son prisioneros bolivianos, son cruceños. O sabía que en la guerra se le seleccionaban a los prisioneros acá, los cruceños a un lado y los collas al otro lado. Pues los cruceños eran por paraguayistas. Pues. ¿Y 2 de esos prisioneros estaban ahí trabajando y de paso, pero estaban en la casa del presidente de la República, prisioneros bolivianos, trabajando, no le pagaba porque le vendía su verdura y de paso la atendía al jardín. Y él habrá estado entre 28 por ahí, 28 hasta que Franco lo echó, ahí tengo hasta el golpe de Franco, hasta el 36 estuvo él. Jesús María Odalis Vázquez, quien acaba de cumplir 100 años, tenía 17 cuando comenzó la guerra. Don Emilio Aparicio tenía apenas 6 años cuando terminaba el conflicto bélico. Ellos comparten sus recuerdos. ¿Y cuando estalló la guerra del Chaco? Sí. ¿Cuántos años tenía?
y tenía 14, 15 años por ahí. ¿Cómo Entonces mi familia, esa que vivía en Asunción, vendieron esa casa. Yo no tenía idea de por qué vendieron ni para qué vendieron, porque yo era criatura. Compraron una casita en Fernando de la Mora, que estaba a 2 cuadras de la ruta, y ahí murió mi abuelo, porque estaba con una señora y yo acompañándole ahí, a mi abuelo. Murió él, me sentí medio desubicada. Entonces mis tíos me ofrecieron su casa para ir con ellos. Y decidí con una tía a Puerto de Mapó. Durante toda la guerra estuve en Fernando de la Mora. Recuerdo que había un gran pizarrón ahí en la calle, hasta ahora creo que está, eso se estragó. Ah, ya, en el cine. Al frente. Era el cine. No, negocio era cuando eso, sí, un negocio grande. Y ahí en la esquina había un pizarrón grandioso y tocaban bombas cuando había noticias. Eran tan lacónicos, ahora después del tiempo que pasó yo me doy cuenta. Cayó Boquerón, cayó esto, cayó ello. La gente se volcaba ahí para ver qué noticia había del Chaco. Bueno, no teníamos noticias, estábamos aislados del Chaco, que era un desierto cuando eso. Es posible, volábamos todos, descalzos nos corríamos y nos íbamos a ver qué pasaba. Y cayó. Después, cuando se firmó la paz, perfectamente me acuerdo, un día soleado hermoso, y decía, se firmó la paz. Ese bullicio, esa alegría de la gente, terminó la guerra. ¿Quién fue Nicolás Aparicio? Brevemente. Bueno, él fue el jefe el encargado de la distribución de la electricidad de Asunción. Él era el que organizaba, bajo su mano estaban todas las dependencias inferiores de la administración. Él era el encargado de hacer las extensiones de líneas porque la ciudad iba agrandándose y tenía el equipo que organizaba. Entre ellos estaba el ingeniero Tardivo, el padre del ingeniero Tardivo, y un señor Cordazo, que eran jefes de las distintas distintos grupos que hacían esos trabajos. Ya. Su papá vino de España, ¿verdad? Él vino de España en 1915 y entró a trabajar ahí ese mismo año. Pero era la compañía era la ATLPCO, era una compañía inglesa, Asunción Tragua Light Power, que después se convirtió en CALT. Y él siguió desde que empezó hasta el año 60 que murió. Yo nací en el 29. En el 29. Sí. Entonces... en Asunción. Cuando la guerra del Chaco... Cuando la guerra del Chaco yo tenía 3 años. Muy poco. No. Recuerdo más o menos ver pasar los bolivianos, los prisioneros, la sirena del diario avisando los comunicados. Asistí a un desfile donde desfilaron los bolivianos. Sí. Sí, estuve ahí. Y estuve, ¿sabe cuándo también? Me acuerdo bien cuando el mariscal Etigarribia le mataron. Sí, se cayó, decían que le mataron, pero era que cayó en un accidente con un militar. Sí, ese su piloto tiene uno de los fortines del Chaco, tiene el nombre de su piloto. Exactamente, Carmelo Peralta. Yo asistí a esa función que le llevaban, parece que estoy viendo. Sí. La carroza, la gente que iban. En el sepelio. Sí, no sé, murió con su señora y en Altos fue ese accidente. Sí, en un accidente murió. Fue un gran acontecimiento, un duelo nacional, era el conductor de la guerra del Chaco. Sí. Y en el diario, ahí en la calle Chile y General Díaz, estaba el diario, no puedo recordar el nombre. Chile y
sí, donde está la estación de servicio. El país. Ahí está, no, el país todavía no existía. Era la tarde. La tarde. O 8 tal vez. Y ahí llamaban, sonaba una sirena y íbamos todos. Yo era chico, mi hermano me llevaba, él el que leía, yo todavía. Y ahí se informaba la gente de los comunicados del Chaco. Había una radio, creo que era la ZP5 que existía, o la ZP4. Existía en esa época, y a través de la radio también nos enterábamos de lo que pasaba en el Chaco. Aparte de los diarios. Él también hizo iluminar el estadio, ¿verdad? Para que los soldados... Él hizo iluminar el estadio para la concentración de tropas. Ahí se iluminó el estadio. Y varias veces tuve ocasión de ver pasar las tropas rumbo al puerto para embarcarse sobre la calle Colón. Para ir. Eso yo recuerdo así también. Y después los prisioneros de guerra que de vez en cuando pasaban por las calles y vendían unos juguetes de madera. Eran 2 palitos con un muñeco, y uno apretaba y bailaba el muñeco. Era nuestra diversión. Y esa gente vendía eso y se hacía unos pesos también los prisioneros. Eran muchos los prisioneros. Y se veían columnas de prisioneros, no puedo precisar la cantidad, pero desfilaban por las calles. ¿Y cómo conoció a su marido? Y él se fue, era policía, se fue como comisario en Arroyo y Estero. Y por ahí fue que nos conocimos y nos casamos. ¿Él estuvo en la guerra del Chaco? Sí, señor, tenía 18 años, dice que cuando eso. Cuando se fue a la guerra. Y después ya se hizo policía. Se hizo policía antes, era cualquiera, no había carrera, no había escuela de policía ni nada antes. ¿Y cómo se llamaba él? José Luis Ríos. Su nombre está en una calle de acá de Asunción, del barrio. Sí, una calle de acá, porque siempre quiso activar en la sociedad donde estuviera. Quería hacer algo por el lugar donde estaba. Y él estaba en la cooperativa, estaba en la seccional, estaban todos los... Y entonces ahí cuando murió, le pidieron que una de las calles tuviera su nombre. Eso yo no recuerdo que haya faltado que comer. Nunca no he visto esa. Es que estaba tan lejos, tan distante parece de nosotros, la guerra del Chaco. El Chaco. No es lo que hoy es el Chaco. Y cuando venían los veteranos así heridos, mutilados, ¿usted no vio? No he visto nada yo eso, no he visto nada. Eran pocos los que volvían porque era lejos, los medios de transporte eran dificultosos, no habían caminos. ¿Cómo siente ahora que va a festejar sus 100 años, todo el recuerdo? Hasta yo misma me sorprendo. Y no quiero creer, a veces que yo soy la que voy a cumplir 100 años, digo. Así me pregunto yo misma. Había un cantón de prisioneros, creo que eran los collas, no los cruceños, que estaban en Cambio Grande. Era uno de los... Y después el resto está todo repartido. O sea que el coronel Marzana, el comandante de Boquerón, el boliviano, que papá estuvo cuando él se entregó, porque él se entregó en el frente de la escuela militar, donde estaba el coronel Bray. Y se entregó allí porque el coronel Bray hizo una circulación cuando comenzó la batalla de Boquerón, el rodeo,
donde le decía a los soldados que había que respetar a los prisioneros, que no había que abusar de los prisioneros. Y esa, una de las cosas parece que le llegó a Marzana. Y porque Boquerón, según mi opinión, mi pobre opinión, no es una victoria paraguaya, es una victoria boliviana. Eran 450 bolivianos que le aguantaron un mes a 5.000 paraguayos. Esa es la realidad. ¿No sabía eso? 450 prisioneros. ¿Y sabe por qué se rindieron? Porque se le acabó la bala. Le acabó la bala y no tenían más agua y no tenían más comida y se rindieron. Y ahí cuando se rindieron no hubo esos apresamientos, sino que todos los paraguayos le llevaban agua y le cuidaban a los heridos. ¿Papá vio eso? ¿Tu papá, cómo se llamaba tu papá? Luis Enrique Ferreira era oficial de administración y se recibió de carrera en Boquerón en el 32. Ajá, y él estuvo... Él estuvo ahí en la batalla porque él estaba, como que era de administración, entonces Tigarribia a toda la administración lo tenían en el Comanchaco. Los paraguayos eran salvajes. Yo ahí tengo fotos de bolivianos donde los paraguayos le están haciendo tomar agua en el charco. Y Marzana vivía acá en una casa de familia. Tal así que Marzana, cuando se presentó Marzana a Bray, prisionero, porque él se presentó en el frente de la escuela militar, creo que era Ramos, el comandante del batallón ahí. Él le entregó a Estigarribia su sable y su pistola, Marzana. Y Estigarribia le dijo no. Pero Marzana le insistió, le dijo, bueno, el sable yo voy a guardar, pero la pistola no puedo, yo prisionero no puedo andar con una pistola en la cintura. Y tiene razón, entonces le recibió la pistola. Y eso me contó, no cuento como historiador, cuento lo que papá vio, lo que pasó. El desfile de la Victoria me llevó mi hermano. Me subió sobre su hombro, porque yo era chico todavía. Y hasta ahí recuerdo. Inclusive recuerdo que desfilaron algunos héroes de la guerra del 70, quedaban algunos. Sí, recuerdo ver pasar eso. Sí, unos cuantos. No puedo precisar cuántos, 6, 7, 8, que pues, también desfilaron en uno de los desfiles de la Victoria. Sí, hubo excombatientes del 70 que daban. Creo que el coronel Oviedo vivía todavía cuando eso. El Florentino Creo que Oviedo. vivía todavía. Sí. Coronel Florentino Oviedo. El coronel Florentino Oviedo, sí. Era una época, la época del colegio es una época especial de uno. Diversos profesores, directores pasaban por ahí. Uno de los profesores era el padre de Marco, del dueño de Norte o de una Universidad del Norte. De la Uninorte. Sí, el padre de él fue nuestro profesor. Y teníamos un permiso que nos daba el doctor Vasconcelos a los alumnos para poder transitar. Lo tengo por ahí guardado, el permiso. No, entre tantos papeles no sé dónde estará. Pero él nos dio un certificado para que no nos molesten los de la urbana, la guardia urbana. Entonces podíamos transitar libres. Sí. Y la revolución era muy lejos, no la vivíamos ahí cerca, salvo cuando se levantó la Marina. Eso sí fue un poco más cercano. Sí. Pero terminó pronto eso. Y la revolución terminó ahí por Fernando la Mora. Llegaron hasta ahí nomás, hasta la 7ª llegaron. Y ahí terminó, ya retrocedieron. Pues. El general Perón le ayudó mucho a Morínigo.
le mandó un barco de guerra lleno de armas y le ayudó mucho. No pudieron pasar. No sé, Sale mucho ruido. otras cosas, la revolución es difícil, hubo muchos crímenes, asesinatos, asaltos, eso se comentaba mucho, ¿no? Sí, es una revolución muy sangrienta. Dividió al Paraguay. Hasta ahora se sangra un poco de esa revolución. Usted perdió un hermano en esa revolución. Mi hermano, sí. ¿Cómo se llamaba él? Nicolás Aparicio. También. Sí, piloto. ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó a él? Y tuvo que salir. Terminó la revolución y fue al Brasil. Del Brasil fue a la Argentina. Y ahí se casó y hasta que murió. Ah, ya. Pero él era aviador, ¿verdad? Era piloto militar. Y participó en la revolución en contra. Sí. Y tenía un compañero que era Gracia Caballero. Era descendiente del general Bernardino. Inclusive contaba a mi hermano que se lamentaba porque él tenía que pelear contra sus correligionarios, porque era de ascendencia colorada. Y decía él, y murió en Montevideo con la caída de ese avión que vino para ayudarle a las cañoneras. De vuelta cayó ese avión frente a Montevideo y murieron todos. ¿Y él estaba allí? Él estaba ahí, sí. Gracias, caballero. ¿No? Sí. Recuerdo bien de él. ¿No? Y Choborecas, cuando se firmó el tratado, él vino y después del golpe quedó libre la intendencia y entonces él pidió permiso para ir a la escuela militar, a la Facultad de Ingeniería. Y se fue durante 3 años a la Facultad de Ingeniería y se recibió de topógrafo. Y cuando se recibió de topógrafo, Linneo Difrán, que era el papá de Edgar, que era encargado de marcador de límite, enseguida lo estiró. No había topógrafo en el Paraguay, ni ingeniero, no había. Lo estiró y lo nombró de delegado. Primero lo nombró delegado de marcador de límite con el Brasil. Y ahí tuvo un acto con los brasileños y los brasileños le premiaron por eso. Y después de eso fue en el 41. Pero después de eso, allá por el 50, 48, porque cuando él fue al Brasil becado para terminar la ingeniería, y después cuando volvió le mandaron a Bolivia, porque no estaba demarcado el Cerro Choboreca. Y se fueron con el delegado boliviano, el árbitro argentino, que era un ingeniero del árbitro, y el paraguayo fueron a la zona a tratar de ubicar. No existe el Cerro Choboreca. El Cerro Choboreca como cerro no, en el punto geográfico donde se firmó el tratado no existía. Entonces Lecayá le dijo, bueno, vamos a hacer un levantamiento en 20 kilómetros a la redonda, a ver dónde está la parte más alta. Y encontraron que 10 o 12 kilómetros al norte de donde decía era más alto. Y el boliviano aceptó que ese se le iba a nombrar Cerro Choboreca, pero no había ningún cerro. Y así como el famoso Cerro León. ¿Vos sabías que el Cerro León no existe? Es una serranía de leones, son 30 kilómetros de diámetro, no es un cerrito, ahí hay piedra para empedrar toda la Trachaco y de paso crear lagunas artificiales. Sí, salvamos 800 kilómetros de territorio, porque al subir 15 kilómetros arriba, entre Coronel Sánchez y el Cerrito Jara, son casi 200 kilómetros a cada lado. Voy a hacer un triángulo así, yo tengo ahí el cálculo del triángulo, son casi 800 kilómetros cuadrados que el Paraguay recuperó allí. Pero los bolivianos aceptaban porque no había. El tratado se firmó por relaciones de gente que decían, bueno, en tal punto había tal cosa y no es cierto, no había. El único cerro que hay que se ve desde lejos, me consta porque yo como soy piloto volé mucho por ahí,
el Cerro Capitán Ustare para los bolivianos y Colón de Cabrera para nosotros. Es el único cerro que vos desde lejos, ¿viste? Porque está solito. Ahí en la planicie del Chaco es el único cerro. Y nunca, hasta después de la guerra recién se definió. Yo tengo ahí mapas donde el Chaco era paraguayo hasta el Parapití. Y en realidad después cuando se transó, eso se transó. Ya ni Paraguay ni Bolivia ya podían seguir peleando. Entonces dividieron, quedaron, la zona donde está ahora, la zona del Parapití, era considerada paraguaya, que eran los chiriguanos. ¿Y era territorio militar? O sea, No, era un territorio no estaba definido, pero eran chiriguanos y hablaban guaraní. ¿Vos sabías eso? Los cruceños hablan guaraní. A mí me consta eso. Yo fui varias veces a Santa Cruz. No, los camiones, los muertos, eso tengo también la foto acá. Donde los muertos quedaban en el camino, el camión le pasaba encima. Y está la foto de dos muertos y los camiones le pasaban, nadie se quedaba para enterrarlos. ¿Es cierto eso? ahora, muchos de los soldados muertos, o sea, prácticamente quedaron todos allá. Sí, quedaron. Incluso los rusos. La mayoría. Es que no había, la realidad es que no, era difícil, no había posibilidades de traerlo. Ahora después Franco le trajo a uno que es el soldado desconocido. Y sí, fue a una tumba grande, sacaron y colocaron una cosa, el resto de huesos ya el cuerpo ya no creo que aguante tanto. Don Esteban Florencio González es uno de los últimos héroes de la Guerra del Chaco que aún sobreviven. Tiene 102 años. Con una lucidez brillante cuenta sus anécdotas y vivencias durante la contienda. Oye, citado mi Orecón Pueblano, Oguerecoa, 17 años, 6 meses. Hoy me ser compañero de escuela, la hice. Ojo, ahora la escuela en la Yaja. Yaja, sí. Oye, citado domingo. Oye, cita pala, oye, cita, ¿no? Roño eti, pepe rojo y no yo jugar. Pero la estadio, estadio, pero en 2 días y eso. Pero tenía la carga roño. Pepe hola Chaco, Ella cueco rojo, 1500 hombres. Hasengla arecó 16 años a la socio 16 años ahí. Ron Majé al día siguiente, pues Ron Majé casado, ¿ves? 22 acá, igual con sí, está hoy mejora. Rojo, guayú, puedes dar por ahí la guillén. Esa la teniente PTI. Esa va la o luchar. La Escobar Iguani por ahí, teniente Francisco Escurra.
¿Qué tal la tercer combate? Se deshaja en la formación de ese cuá. Hause en Dave. Dice, de Esteban dice, soy mi teniente Jesús. Se cuaba ese, no lo cuaya eso. Soy Francisco Escura, es como el valle. Dice, ya está por caigo mío Oliveña Mondo, joga dejado José en Ayayucá. Ya está mi teniente Jesús. Así lo ñembratija, lo joda. La entero y coña animal año no. Se oiga. Pero un regimiento 9 peoncé en la galleta 8. 8 galletas. 8 galletas. 8 galletas, pues jalevea, upea para todo el día. Jala cocido, peteí taza. Cocido, Cocido, dice, ¿vos años le coges? 16 Jesús. Bajale yo y este. Ayo que hacer la bolija. Venga. Haupei, oye, penunga maniobra campovía. Los jóvenes, los marchamos, y 4 horas mañana. Lo pintado, Upebe los patrullados 2 veces, pues aleveja 2 veces caro. Con ayudarle a leer el país, va para la doña Poac. Amarre. Pues no oye retirar a enemigo la mantener el patrullado. A cada patrulla hasta chocar enemigo. Juana, le un bocapuja, upere y retirar, yo le informar. Porque la patrulla relojó una cuadra, 7 hombres. Ojalá avión paraguayo, un boheo de bandera monoti, a carapeo polorita, pitice la avión. Ni por oye filmó, pues era la tregua. O una tregua 15 días. Ahora era, Guayo. Royajú primera vez 4 meses. A toparla ese secretario. Oye, hola, hija, oye, ya te. Oye, esa se imagina. Ujeiwi. Desde esa vamos a mata y cuando faise. A esa su. Muy que te iba a mata, te se me dio ahí, me esa bajera. Deja ahí pico Samu. No, deja ahí Samu. Pero ahí hubiera mata de. Iba a ponerlas y caja y ya que está esa. Hay cuaja o pepo.
Yupi se la vida mata a Jupila Cejarro a seguir la Candú. A cargar la Cejarro pesa Vila Cejarro agüellija. A mí la secretario Saha un ayudante. Y con sea gina Vila. Inconsciente. Ha respirar y yururi. Ha ave huyui. Oye, ¿qué le pesa hoy? 11. Ha dice, oye, sala ese plato de jembila, hija. He dice, ha sube, dame a mano, ve maila ujevi, viso ayo. Tenía la sacar a yo la bolire. Jaumiago y seguro y estaba por ahí. Se vende plato de jembila, esa lo a mí me mandó toda la gente ese. No, porque me hace a terejo de ese. A jaume a topar. Oye, ¿qué? Lo onda. Pesa y te once años de cu. Ha de agarrar la secusara, ve a cargar, como contado ven con amo y sube a año Jesús la y con anija. Va a ser ñandele te o ñandu ve y necesidad. Cinco días de color. Las 2 de la tarde vi un ajeo de 2 latas. Palanca de un ajeo 15 kilómetros ahí. O que la jala y con él la hora de niña ve 72 prisioneros heridos. Hoy opean gente más, opean cuarto. Boliviano. 10, 15 cuidados bebé. Yo vale, ya revisan mi cosa. Yo fui a topar de por lo menos 50 litros. Pero Guayacán, digo, pesa la caja ave y hoyo. A toparla ahí. O peame oye salvarla a poquita. Haru la semboca. El jaco amo bajo ver liquida ya no. Hoy botaba yo capaz mi prisionero. Haru, el montón de otros haru. Pues esa cosa. A su vez, no falta la matón. Hasta se o fuera jala otro y su espera se van a ir a la sanidad. Hacen cosas, hoy viene la del polibema en la transporte, da Yaricoy, ya en Emboriajú, hoy viene la europea y ya arregla la guerra peor y Hasa. La colaboración de los rusos durante la Guerra del Chaco fue fundamental para la victoria. De 70 oficiales que combatieron,
6 cayeron durante el conflicto. Solamente 2 fueron enterrados en el cementerio de la Recoleta, Sherebriakov y Salaskim. El resto quedó en el Chaco. Y después tenés un hermano que se fue a la guerra del Chaco. Y el hermanito que se fue a la guerra del Chaco es Genaro. Uno ¿Dos de, hermanos tuyos? no, 2 hermanos míos. Uno que es médico ahora y que ya falleció de un infarto. Y después había otro que se fue también a la guerra, pero ese vino enseguida porque se hirió. Y en fin, éramos muchos hermanos, 7 varones y 4 mujeres. Bueno, contame primero la historia de uno de tus hermanos que fue a la guerra. Genaro. Genaro. Genaro, sí. Y después Carlos. Ah, bueno, Genaro tenía ¿cuántos años? Y en la trinchera cumplió 20 años. El 27 de septiembre cumplió 20 años. En Boquerón. En Boquerón, sí. ¿Y era el día de su cumpleaños? Era el día de su cumpleaños, el día que él se hirió. Se hirió. Sí. Y después vino a Isla Poí. Después fue arriba a Isla Poí. Porque allí le llevaron para ver a ver si le sanaban de alguna forma, pero en aquella época no había nada de penicilina, nada de antibióticos, nada, no había todavía. Ajá. ¿Y falleció? Falleció a los 10 o 15 días más o menos, porque se hirió el 27 y murió el 10 de octubre. Ah, ya. Avisó también el médico y avisó los compañeros de él que eran del Cerro Porteño. ¿Le avisaron a tu mamá? Avisaron en casa y por supuesto nosotros, mi hermano mayor que no podía ir a la guerra porque él tenía una herida en el vientre que estaba muy fajado y no podía ir a la guerra. Él estaba prestaba servicio militar en el interior, Exacto. ahí en la estancia, Ah, en Villa Oliva. en Villa Oliva. Sí, él se fue a buscar los restos de él. Sí. ¿Y encontró? Sí, porque estaba la cruz ¿Qué le hicieron? que le hicieron que sus amigos cerroporteños. Ah, ya. Ujú. ¿Y te trajeron esa Y cruz? trajeron, sí, la cruz está acá. Y el otro hermano médico. Él regresó de la Él guerra. regresó, sí. ¿Dónde estuvo él? Él estuvo en varias partes. Sí, igual que tu papá. Mi esposo casualmente está en el estado prestando servicio militar para irse a la guerra, y estaba que iba a ser mi esposo. Yo no sabía, ni él tampoco, ¿verdad? Porque yo era una niña prácticamente. Sí, sí. Y coincidió que estaban unos frente a otros, uno atrás de otro. Ah, sí. Sí, Ya. ¿En la escuela de oficiales? de reservas. En la escuela de oficiales de reservas. Ah, ya. Sí. ¿Y tu esposo vino, no le pasó nada? El que Se iba a ser hirió y también tuvo varias enfermedades. Ah, ya. Sí, tuvo tifus, tuvo paludismo y tuvo otra enfermedad que no recuerdo. Disentería, exactamente. Y el remedio que le daba para la disentería era un té que se hacía de un árbol Del Guayacán. del Guayacán, ahí lo dijo. Sí, eso fue en la guerra del Chaco. El teniente Croato y otros vinieron, creo que no evacuados, sino vinieron para buscar, supongo yo, armas y explosivos para llevar al Chaco. Y en una de las fotos que está ahí está el teniente Croato, que está en el Chaco. Y después él vino y como era un polvorín y hay nitrocelulosa en el aire, etcétera, un descuido, bueno, prendió seguramente un cigarrillo y eso, la celulosa está en el aire y no se ve porque es un polvillo muy fino. Eso entra bueno, primero se produce un incendio instantáneo, por decirle, y eso después por simpatía, como se dice, hace explotar todo el resto. Pero bueno, ¿Y falleció? Sí, él falleció ahí, sí, él falleció ahí, sí.
El Salón de Bronce entonces es un emblemático salón que fue ideado por unos excombatientes, especialmente el RI-2, el coronel Juan Manuel Torres Villanueva, que se encontraba como presidente de esta institución cuando eso. Ellos la idea era hacer poner una placa de aquellos participantes de ese regimiento. Pero después fueron enterados los otros camaradas y entonces dijeron, ¿por qué no hacemos ya una cosa grande para anotar todos los que participamos en la guerra? Entonces ahí nació esa idea y empezaron a construir, vamos a decir, y eligieron este lugar para el Círculo Oficiales Retirados donde iban a poner este salón. Estas paredes tenemos con maderas traídos del Chaco exclusivamente, ¿verdad? Y una madera, el cedro, que es nativo de nuestra región, vamos a decir. Y también las letras que fueron hechas, fueron excavadas de las trincheras. Especialmente eso llama la atención porque después de la guerra fueron donde se desarrollaron las batallas, fueron recogidas estas vainillas, cápsulas vacías de proyectiles y se trajeron así en bruto, siendo fundidos en esa época del Ministerio de Guerra y Marina. Ahí se confeccionaron esto letra por letra y se iban colocando acá en las paredes de esta institución. Llevó bastante tiempo, pero sí que era una cosa grande. Acá existen aproximadamente casi 8.000 letras, más de 8.000 nombres, 136.000 aproximadamente letras que fueron confeccionadas y se llevaron más de casi 1.000 kilos de bronce para la confección. Allá al fondo tenemos el mapa de bronce, que es un mapa confeccionado por nuestro gran artista Herman Guyari, y está ahí con la figura de la mujer paraguaya, también que se quedaron acá a cultivar la tierra, ¿verdad? Con su bebé o con su hijo adolescente que tiene un machete ahí en la mano, y eso significa que ellos se quedaron acá a labrar la tierra, a cosechar, para producir los alimentos y también para el sustento de la familia, como así también le enviaban al Chaco a los que se fueron a pelear. Y el soldado ahí que está con el fusil terciado en la región occidental, entonces son los que representan que se fueron a defender nuestra tierra contra la guerra. También poseemos las banderas que ustedes van a observar ahí en las mesas, que son de la época, que le pertenecieron al mariscal Estigarribia y a los cuerpos de ejército. Como asimismo los diarios, como usted ya mencionó, de la época, de 1932 a 1935. Esos se mantienen todavía así encuadernados y estamos viendo la forma como para que se pueda mejorar un poco